buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados y en esta ocasión, bueno, me costó mi trabajo, la verdad, pero finalmente dejó su manita a torcer. Aquí está Magali Herrera. Ella, bueno, es colegaza, es de medios de comunicación, una larga trayectoria en todos los medios. Ahorita estábamos comentando, ¿dónde has trabajado? Sí. No, pues ya le cuelga, o sea, ya has trabajado en un montón de medios. Opinión Diario de la Mañana, Asir, Síntesis, SICOM, El Financiero, la revista Contralínea, en Tribuna, ahí en el periódico digital, en EFE también, en el Popular como directora de este periódico y también con medios que ella propios que ha dirigido, La Campiña, Leviatán, y actualmente ella es directora de comunicación en el Ayuntamiento de Puebla. Magali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Erika. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué tan rejega, hombre? Muy buenas tardes a todos los que nos ven y siguen este programa. No, fíjate que pues hemos estado con muchísimo trabajo. Sí, ya lo creo. Pues los compañeros del medio lo saben, no solamente desde el ayuntamiento, sino también vivimos un proceso electoral cercano. Sí. Y bueno, y para los que no están en los medios, pues bueno, esa fue la encomienda. El ayuntamiento es demandante, es la ciudad. Sí. Y bueno, también un proceso electoral, como todos los procesos electorales, siempre son demandantes. Entonces, con mucho trabajo, por fortuna, pero pues eso nos ocupaba. Sí, ya lo creo. A ver, es una plática que yo tenía pendiente con Maga, como le dicen cariñosamente en el medio, Maga. A ver, Magali, ¿cómo fue para ti tomar una decisión que es fuerte? Porque estás en los medios, eres una enamorada del periodismo, te ha encantado, te ha gustado mucho investigar, has llegado a ser directora de un medio, o sea, ya pasaste por todas las jerarquías y te invitan a participar en el área de comunicación de un gobierno. Y es ahí en donde dices, wow, es como cambiar completamente, ¿no? De ver los toros desde la barrera a estar en los toros y en la lidia ahí. Entonces, ¿por qué das ese paso? O sea, ¿qué es lo que te atrajo de esta invitación que te hizo directamente Claudia Rivera? No, fíjate que justo lo que dices, este año, en septiembre, cumpliría 26 años de trabajar en los medios de comunicación, pero como me incorporé el año pasado, pues nada más cumplí 25. Ajá. Bueno, 24, casi 25, ¿no? Entonces, trabajar 25 años en los medios de comunicación fue bien complejo porque creo que algo nos mueve, ¿no? Algo te mueve a ti, algo me movió a mí, algo nos mueve a la mayor parte de los compañeros que trabajamos como reporteros o como periodistas, y que es buscar siempre mejorar las cosas, desde la trinchera en la que estés. Tú quieres contribuir, quieres poner tu granito de arena, quieres, en este caso, cuando estás en el periodismo, buscas exhibir, visibilizar las cosas que están mal para que cambien, ¿no? Lo que estás buscando es que siempre haya una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, con mejores oportunidades para todas, para todos, que se generen mejores condiciones de trabajo. Y eso es lo que a mí me movió en el periodismo, ¿no? Uh-huh. Siempre estar buscando dónde había un problema, ¿no? Para poder ponerlo, exhibirlo. Y ¿por qué no? También las cosas que se hacían bien, mostrarlas, darlas a conocer, precisamente para que si había alguien que quería un ejemplo, lo tomara y pues pudiera inspirarse en esos pequeños momentos, ¿no? Eso fue parte de lo que a mí me mueve en el periodismo y no cambia mucho respecto a lo que va sucediendo. En el tema, pues empezar en la calle, reporteando, creo que es el lugar idóneo. O sea, para todos los periodistas, y podrán decir que qué flojera los que ahora son directores, pero no lo creo. Los que sí traen la cosquillita y el espíritu de reporteros, o sea, se vive en la calle. Y no hay peor castigo para un reportero o para un periodista que lo nombren director. Porque entonces sí diriges, pero no lo haces tú. Ajá. Y no sé si te pasa, ¿no? Sí. Pero ya que estás al frente de un medio y lo quieres dirigir y quieres decir por dónde, siempre no es como tú quieres o como tú lo hubieras hecho. Pero no te pierdes ese gusanito, ¿eh? No, o sea, nunca. Ya estás ahí y hasta tomas fotos y grabas y, o sea... Sí, no sabes ni para qué, ¿no? Ajá, sí. Y lo tienes en tu celular. Exacto. No, pues fue parte de todo eso. Y generar esta trayectoria, la oportunidad que hubo para poder incorporarme, fue también para eso, ¿no? Eso queríamos.
desde cualquier trinchera, y yo creo que esas cosas no se pierden, son muy personales, no tiene que ver con el lugar donde estés, no tiene que ver si estás en los medios, como reportera en la calle, en la dirección de un medio, porque finalmente buscas darle esa dirección, ¿no? No importa si estás en el servicio público, no importa si te vas a un partido político, al final creo que lo que nos va moviendo eso, pero tú vas eligiendo dónde crees que es el momento y cuál es el lugar correcto donde tú crees que puedes pues comulgar con lo que se está haciendo para poder ejercerlo. También ocurre en los medios. Seguramente invitaciones, por fortuna, tuve algunas para trabajar. En otros, y en medios en algunos dije, no, aquí no. O sea, sí necesito un empleo, pero aquí no. ¿Qué te hace decir aquí no? Primero, que no haya un principio que esté comprometido con las audiencias. O sea, quienes nos están viendo, y digo, le llamo ahora audiencias porque antes le llamábamos lectores, ¿no? A los de periódico, a los radioescucha, a los de radio, a los televidentes, pero ahora con estos nuevos sistemas son nuestras audiencias, ¿no? Sí. Y quienes están del otro lado, la gente que nos lee, la gente que nos sigue, la gente que tiene confianza en nosotros como periodistas, ¿no? Muchos estudios han revelado que tenemos o como periodistas es cuando tienen mayor credibilidad, incluso más que la iglesia, la propia iglesia o que los guías religiosos. Entonces tú quieres conservar esa confianza, entonces tú no puedes traicionarla porque es la gente de piso, o sea, la que te va buscando y te dice, oye, yo me enteré que vino un político y nos dijo esto y no lo hizo, o yo sé, o yo trabajo en tal lugar y no se están haciendo bien las cosas, y viene y te va denunciando, y entonces tú tienes una responsabilidad muy grande como periodista. Entonces, los medios que no estaban comprometidos con esas audiencias, con esas personas que te confían a ciegas, ellos no saben si eres Erika Rivero, si eres Magali Herrera, si eres quien sea. A ellos no les importa, para ellos eres un medio y está confiando en ti. Y cuando alguien de este medio dice, a mí no me importa eso, a mí lo que me importa es que le den clic, a mí me importa que ganen, a mí me importa, dale clic, y entonces no importa si esta es una mentira, engánchalos con una mentira en la cabeza para que le den clic y entonces entren, y aunque les aclaremos en la nota, o sea, a mí me parece que esos principios no se deben romper. Yeah. En el periodismo y en ningún otro lado, ¿no? Yeah. O sea, es mentira. O sea, para ganar rating, ¿no? Ajá. Cuando se privilegian esas cosas, ahí es cuando yo digo, no. O sea, no comulgo con esos medios, no comulgo con la forma de hacer su trabajo, es respetable si ellos lo consideran porque tienen o ponderan otros criterios, que pueden ser, pues son los que a veces tienen más clics. Y sí, es sacrificar una cosa por la otra, pero particularmente yo no comulgo con eso. De acuerdo. ¿No? Oye, Magali, a ver, y la pregunta del millón que todo el mundo te ha de haber hecho, pero yo no sé tu respuesta, por eso te la tengo que hacer. Precisamente sí, estás considerada como una periodista aguda, crítica, entonces, verte del otro lado, dices, ok, o sea, si hasta uno dice, wow, ¿cómo fue para ti esto? Porque de alguna manera, lo que muchos critican finalmente, pues es parte de nuestra función, criticar a la autoridad que esté. Siempre. Del partido que sea, como sea, ¿no? Criticarlo. Y ahora, tu trabajo es, de alguna manera, hacer una defensa, ¿no? O sea, presentar pruebas o hechos que desmientan este tipo de críticas. ¿Sí la pensaste 2 veces cuando te dijeron vente para acá? Claro que sí, fíjate que fue muy curioso porque para entrar al servicio público en esta posición fue la segunda invitación que me hicieron, ¿no? La primera que me hicieron fue, no el año pasado que entré, que fue en el 2020, sino en el 2019. Y en ese momento yo consideré que no tenía estas condiciones para poder aceptar una situación ¿Claudia así. Rivera te invitó? Sí, desde el 2019. Okay. Y en ese momento no habíamos como comulgado, ¿no? en cómo poder llevar adelante la comunicación. Ella consideró que no, en ese momento no era, yo también consideré que no era. En fin, se presentaron una serie de factores y no, yo siempre seguí desde mi trinchera, porque además también la invitación nunca me la imaginé, nunca pensé que pudieran invitarme al área de comunicación social, porque como bien dicen, todo mi trabajo siempre era en el periodismo y entonces era criticar. Y también eso, ojo, ¿no? Porque mucha gente cree que porque tú criticas a un personaje, al grupo de poder que está en ese momento, entonces le vas al otro. Claro. Y no es cierto, ¿eh? O es personal. No, o es personal. Claro, no, son grandes amigas. No, ya le está dando un convenio, ¿no? que ¿a poco no? Claro que no es así.
Entonces, no era de esa manera. Entonces, muchos decían, es que tú por criticar, en ese momento estaba el grupo más fuerte que era el morenovallismo, ¿no? Tú los criticas y es entonces porque entonces estás a favor de Morena, en ese momento que era el grupo que estaba en el poder. No, no se trataba de eso, de verdad que no. Sí comulgo, por supuesto, con la izquierda, me considero una mujer que piensa o de pensamiento progresista y eso lo he traído siempre, ¿no? Porque, es más, les voy a decir también otra cosa, o sea, quienes comulgan con el no robar, no mentir, no traicionar, o una serie de elementos que se han formulado de manera pública en un partido político, o sea, tampoco es Morena. Hay mucha gente que pertenece a otros grupos políticos, a otras corrientes, y que comulga con estas visiones, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese tenor, pues yo siempre fui una crítica de cómo se llevaban las cosas en la forma que las llevaba en ese entonces el morenovallismo, ¿no? No estaba de acuerdo que se pusiera una rueda de la fortuna gigante, ¿no? Mientras había una brecha de desigualdad enorme. Esa era mi perspectiva en ese momento y siempre la planteé, ¿no? Desde esa perspectiva, desde la igualdad, desde acortar las brechas de desigualdad, siempre fue mi trabajo periodístico, porque creo en lo personal que es el correcto. Por supuesto, tú tendrás una visión y creerás que esa es la correcta. Al final todo el mundo quiere incidir en cambios, ¿no? Claro. Y cada quien busca los caminos, los instrumentos, las herramientas. En ese momento yo creí que era eso. Entonces, pero nunca dije, ay, yo voy con Moreno. O sea, jamás, eso no fue así. Y la verdad es que encontrarme con este encargo fue la oportunidad de pensar hacer cosas diferentes, de las que poco puedo hablar ahora porque estamos en un proceso de veda electoral. Para quienes no lo sepan, estamos en un proceso de veda. Me encantaría hablarles más de esos cambios, pero no lo puedo hacer por eso. Pero Sí, digo, claro. fue parte de lo que me inspiró, ¿no? O sea, pensar en hacer las cosas diferentes en otro lugar, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, cuando te llega a ti ya la invitación, serías la tercera en ocupar este puesto. Sí. O sea, la papa estaba más que caliente. O sea, no era una cosa así como muy linda porque también venía de varios problemas. Esta administración municipal sí se distinguió por hacer una brecha con los periodistas. ¿Por qué dijiste que sí? O sea, una cosa es que te den un cuaderno limpio y dices, ay, pues ya la rayé, ya lo manché de café. Bueno, pero fuiste tú. Pero no, ya venía rayada, manchada de café y un montón de cosas y nada más te quedan estas hojitas. Sí, así fue. Escríbele. ¿Por qué ese reto de esa envergadura? Como bien lo dices, es que fue un reto, o sea, eran muchas cosas. Comulgaba o comulgo con el proyecto, había condiciones para plantearlos en el tema de trabajo, ¿no? Yo tenía una perspectiva en el tema de comunicación que muchos comparten, muchos otros no, por supuesto, como en todos, ¿no? Claro. Y yo creía o creo en esa forma de ir cambiando las cosas de una manera a veces no progresiva, sino de jalón, ¿no? Si querías hacer las cosas diferentes había que hacerlas. Okay. Y en ese momento yo encontré que había condiciones, pero sobre todo había un reto, era un reto profesional también, ¿no? O sea, como, mire, yo todo lo equiparo al periodismo, ¿no? Porque pues obviamente es mi alma, es mi corazoncito, es de donde vengo, ¿no? Entonces, cuando tú tenías una investigación periodística, ¿qué era lo que hacías, no? A nosotros, a pesar de que siempre estudié comunicación, estudié en la Universidad Madero, pero estuve mucho tiempo mucho en la calle, ¿no? También llevamos método, ¿no? Y entonces siempre formulaba una hipótesis cuando me trataba de hacer una investigación más amplia y decía, a ver, ¿cuál es mi hipótesis de esta investigación? ¿Qué creo que es lo que pasa? Sí, claro. Seguramente cuando investigue, entreviste va a cambiar, pero por lo pronto, no, claro. O a veces la confirmo, la confirmo. Pero esto lo pongo. Y si no es plan A, entonces puede ser plan B. Y si no, pues entonces será toda una revelación. Entonces, siempre había una hipótesis. Y respecto al reto profesional en que me enfrentaba en la comunicación social era eso, ¿no? Hay condiciones, hipótesis es que se pueden generar ciertas cosas y solamente es trabajar. Es trabajar, es trabajar, es trabajar. Algunos compañeros y compañeras me decían, bueno, es que tú no te formaste en la comunicación social. Y como no te formaste en la comunicación social, porque es algo muy diferente. Podemos estudiar comunicación, podemos tener largas trayectorias, tú en la comunicación social, tú en el periodismo, pero no es lo mismo, ¿eh? Pareciera que es algo, bueno, es absolutamente distante. Sí.
Entonces yo no traía esa experiencia en la comunicación social tan continua, ¿no? Alguna vez fui subdirectora de monitoreo y análisis de medios en el gobierno estatal en un periodo, pero pues sí quería, sí había trabajado también algo en lo político, pero muy, muy lejano. No era mi tarea principal, lo mío era el periodismo, pero sí creía que había condiciones, que algo estaba pasando, que algo no estaba bien, ¿no? Que no había este choque, esta convulsión que se armó de repente en ese término, no era normal. Y una de las cosas la sigo creyendo, hay cosas que no son normales, que la discriminación no son normales, el racismo no son normales, la violencia de género que no es normal, la violencia de todo tipo hacia hombres y mujeres, eso creo que no es normal y creo que es lo que más me llama, que yo creo en ese momento que había una injusticia, esa era mi hipótesis, ¿no? Que había una condición muy injusta hacia un grupo de personas que estaban en ese momento ejerciendo el gobierno y que eso no podía suceder, ¿no? De acuerdo. Aterrizando tus palabras, ¿consideras injusta el tratamiento que le estaban dando Sí. a la alcaldesa, a Claudia Rivera? Sí. Ajá. ¿Por qué? Había mucha violencia, muchísima violencia. Yo, ¿sabes? Estaba metida en la revista, en La Campiña, que es una revista que habla del campo, de historias del campo, contábamos historias en la Muy literatura, padre. también en Leviatán. Entonces yo estaba muy metida en la parte de la revista y por supuesto después entro al Popular, me meto a la nota diaria y la verdad es que hacer diarismo es muy intenso, ¿no? Sí. Estar pendiente todos los días, 24 horas, los 7 días y yo veía todo el tiempo violencia, violencia, y yo decía, bueno, ¿cuándo nos vamos a centrar en la crítica, no? Como medios, ya de este lado. Sí, claro. O sea, ¿cuándo vamos a criticarle? ¿Cuánto vamos a exigirle? ver, ¿Cuánto le vamos a decir? Pon un ejemplo, por favor. Eh, Porque también ha habido sí. la otra versión que dicen, esto no es cierto. O sea, se quejan de que hay violencia política de género y esto no es cierto en contra de Claudia Rivera. Y dicen que no, que es una crítica a su trabajo. Y como tal, hombres y mujeres es igual. A ver, a mí me interesa tu opinión, Magali, respecto a esto. Mira, y justo estamos trabajando ahorita, bueno, al menos yo de manera personal, trabajo en un estudio sobre el tema. Justo en la mañana estaba revisando unos documentos. Creo que no se ha entendido bien qué es la violencia. Hay una línea muy delgada entre la crítica y la violencia. Yo puedo decir, Erika es incapaz de conducir un programa. Ay, ¿no? ¿qué pasó? Puede ser, pero no. Pero entonces parece una crítica. ¿O es una crítica? Sí, sí. Pues Estoy sí. poniendo un adjetivo que es una crítica, pero Sí. yo nunca pongo un adjetivo que te descalifique. A ver, Erika, porque es mujer, no sabe conducir un programa. Porque entonces estoy condicionando, estoy adjetivando tu condición y para desarrollar un trabajo. Okay. Eso es lo que empezó a pasar, ¿no? Entonces no era opinar si sabías o no hacer tu trabajo, ¿no? Y tampoco era, Erika, como es mujer, sabe conducir de una manera excepcional esto. Bueno, no es violencia, pero sí es estar opinando con perspectivas que no vienen al caso, ¿no? La verdad es que si fueras hombre o mujer, tus talentos tendrían que ser, sí, claro, tus perspectivas de género, tendrían que ser sobre el trabajo que tú desarrollas frente a la cámara. No si eres un hombre o si eres una mujer, si eres transgénero, si eres gay, o sea, no tendría nada que ver tu condición de género con enfrentar un trabajo, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando. Y yo lo veía, por ejemplo, lo más cercano que tengo es en el campo, ¿no? Había mujeres que iban al campo a algunos cultivos, por ejemplo, como la cosecha de frambuesa, y entonces había mujeres y niños que hacen este trabajo porque les quedan ras las matas de frambuesa, y entonces, aunque tengan hijos, los cargan y pueden seguir cortando. Entonces ahí sí tiene que ver de pronto tu condición, o para personas de la tercera edad, ¿no? Pero ese es otro tipo de condiciones, o niños, para poder desarrollar un trabajo, pero no lo condicionan. Es decir, un hombre lo puede hacer, pero lo hacen más las mujeres porque no les implica un esfuerzo mayor, sino que lo pueden hacer muy rápido y cargando a sus hijos, ¿no? Claro. Por ejemplo, son perspectivas. Pero eso es opinar cuando metes al género en el desarrollo de una función. No lo determinas, solamente lo metes para explicar todo un contexto. Aquí no había contexto. Y también otro contexto que había era cómo una persona de la calle, por decirlo, como tú, como yo, que vivimos aquí en un barrio o en el otro, podíamos gobernar sin haber estado o pertenecido a una clase política.
Ok. Eso también es una forma de clasismo, ¿no? No tiene que ver con el tema de género. De acuerdo. Pero muchas veces creo que no ha quedado claro y la gente no se da cuenta cuando hace un comentario de ese tipo. Lastima. Ahora, otra cosa puede ser, puede que nunca diga un comentario en tu condición de género, pero tenga un conductor que lo hace muy mal y tenga una conductora que lo hace muy mal y solamente critique a la conductora. Nunca critica al conductor. ¿Por qué? Ya. Ni siquiera es su cuate, ¿eh? Ni siquiera se trata que sea su cuate y de que tú a ti te odie porque eres Erika Rivera. No, no, no. Entonces, todo el tiempo, y hacerlo de manera sistemática también es una violencia. Son micromachismos, por decirle, ¿no? Que son pequeñas cositas, pero que ya de manera hacerlas de manera sistemática y de manera conjunta, ¿no? Significan ya una violencia hacia las mujeres. Y creo que eso es lo que empezó a pasar. Ahora, otra de las cosas era, ya viste cómo se viste Claudia Rivera, por qué tiene una camisa bordada. Bueno, ¿cuál es el problema de una camisa bordada? O sea, ¿cuál? Y cuando tú te tomas con una foto con ay, mi México querido, ¿no? Colorido siempre, las artesanas del mundo. Pero por otro lado vas y criticas, ya viste, no puede ser presidenta municipal si se viste con una camisa bordada. O sea, no hay una relación. Ya viste por qué usa tenis, ya viste cómo tiene el cabello. No, ya, ahora, cuando fue en la campaña, no usa Pantene, ¿no? Ahora todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. No, ya viste, ahora se operó. Bueno, yo me enteré de todas las operaciones estéticas que ni siquiera sabía que existían por las redes, ¿no? Porque Claro. decían, se hizo tal operación. Y yo decía, ¿y eso Cuando qué será, la no? verdad- La googleábamos, ¿no? Es que esto ¿No? es cierto. O sea, muchas veces un hombre ejerciendo el poder en la política ni lo critica, si sube de peso, si baja de peso, o sea, ni la ropa que usa, ni nada, ¿no? Entonces, o sea, aquí sí se vio algo exacerbado. ¿Por qué, Magali? ¿Por qué crees? Ya en un fenómeno de comunicación, o sea, en un fenómeno científico, más allá de filias y fobias. ¿Por qué pasa esto? Porque ya hemos tenido una presidenta municipal mujer, que Claro. fue Blanca Alcalá, también Sí. también tuvo sus complicaciones, pero no de este nivel. Bueno, Blanca Alcalá tuvo muchas complicaciones y muchas agresiones también hacia su persona, ¿eh? Sí. Que era lo que no había las redes sociales, la tribuna de las redes sociales, Ok, ¿no? es cierto. Y este incremento, fortalecimiento de la posverdad, que ahora llamamos, ¿no? Que es uno de los fenómenos más peligrosos que hay, que es decir una cosa y que se quede ahí. En este momento puede decir, es que Erika me dio un té envenenado, ¿no? Ajá. Y me voy de aquí y lo pongo en mis redes. Y aunque tú te defiendas, no Claro. hay quien te... O sea, entonces todo el mundo se va a quedar con una versión, ¿no? En las redes sociales y entonces me van a empezar a escribir, ay, pobre Magali, Claro. fíjate que esta Erika le hizo la maldad y ya no, y te acabaron a ti, ¿no? Claro. Y aunque tú te defiendas y te defiendes, de repente la gente va, pero siempre busca a la víctima, en este caso, ¿no? Y va asumiendo posturas sin conocer, sin algo técnico. Y aunque tú después digas, a ver, aquí vino un perito y acaba de hacer un análisis de este contenido y acaba de decir que no es cierto. Pero Ajá. mientras... El otro tiene un montón de likes y Sí, compartir, claro, y tú ¿no? ya te llevaste Claro. y ya nadie va a venir a tu programa y nadie va a querer tomar un café contigo, un té. O sea, Sí, claro. ese fenómeno de la posverdad se ha impuesto, ¿no? Eso no lo tenía Blanca Alcalá en ese momento expuesto por las redes sociales, ¿no? A nosotros sí nos toca. Y fue no solamente, porque también hay que dejar de romantizar las redes sociales. No solamente, muchos están con su celular y sí son nombre y apellido y comparten lo que sea. Pero muchas redes son utilizadas Claro, políticamente, famosos los bots, claro, famosos por bots, supuesto, los famosos grupos. Las granjas, claro. Son generadas en estrategias de guerra sucia o también en política, ¿no? Eso también hay que decirlo y no está mal. En política, en una política bien ejecutada, pues se lleva a cabo. Pero cuando es guerra sucia, que también lo hacen muy bien, algunos o algunas personas que operan esos sistemas también lo hacen muy bien y te van quitando, ¿no? Entonces creo que la violencia exacerbada no solamente viene de los usuarios, también viene de esta estrategia de guerra sucia o de una política que a mí no comulgo en lo absoluto con ello, se va colocando y te va a generar una percepción y la gente va diciendo así como, ¿y si será cierto? ¿Y si será cierto que le envenenó el té? ¿Y si decía la verdad? ¿Y si compró al perito que vino aquí a comprobar Sí, que claro. no? Y entonces empieza a generar mucho ruido y mucha confusión y la gente
todavía era lo que te decía, ¿qué hicimos con la confianza de nuestras audiencias? Esas personas que nos creían absolutamente a los periodistas, y cuando los medios empiezan a utilizar o a replicar ciertas cosas o ciertas conversaciones, o al menos lo ponen en la conversación pública para que sea de interés general, Sí. lo que estás haciendo es generar todo ese ruido y entonces la gente dice, entonces sí pudo haber pasado, Claro. ¿no? Entonces empieza a generar, estamos, de una manera a veces se traiciona la confianza, en otros lados no se traiciona de una manera como consciente, ¿no? Ay, le voy a mentir a mi audiencia, no, la verdad es que hasta el peor compañero Ajá. no lo hace pensando, Que voy los a traicionar hay. a la audiencia, que Ajá. los hay, pero nunca dice, voy a traicionar a mi audiencia, simplemente lo hace porque no tiene todavía ese sentimiento de responsabilidad, Esa o no ha conciencia comprendido esa profesional. conciencia profesional, esa ética, Claro. si tú la quieres llamar, ¿no? De repente dicen que hemos mucho moralizado la palabra ética. A mí me parece que no, allá está principios Claro. muy estudiados sobre el tema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que empieza a suceder, ¿no? Por eso creo que a Claudia Rivera se le van enfocando algunas cosas y no en su vida, pues nada más en la administración, sino en su vida también en la política, en el proceso electoral que pasó y en el proceso de ciudadana que quiera vivir, y como ella, pues muchas otras personas, ¿no? No nada más se trata de ello, por eso no se animan. O sea, no es normal decir, Erika, no te metas a la... Hay un dicho muy popular que tú conoces bien, que viene de muchos procesos políticos, que dice, al que no le gusta el calor, que no se meta a la cocina. Lo poblanizó Bartlett. Lo poblanizó Bartlett. Pero se refería a la política, es decir, a la tensión, a los enfrentamientos y a la diplomacia, Así es. no a la violencia. Claro. Y aquí se está malentendiendo. Aquí parece, pues si no te gusta que te digan gorda, pues que no salgas, no te tomes una foto y la pongas a tus redes sociales. Si no te gusta que te digan fea, pues no subas selfies todos los días, ¿no? Y Claro. empiezan a confundir ese dicho con un tema violento. O sea, no, meterse a la cocina no es violencia, ¿eh? O sea, Claro. meterse a la política no necesariamente tiene que traer violencia, sí crítica. Ok. A ver, Magali, ¿cómo hacer ante esta realidad? Que tú la viste desde antes y la viviste en carne propia en la dirección de comunicación. ¿Qué hiciste? ¿Qué se puede hacer desde adentro ante esto? Mira, se pueden hacer un montón de cosas que no puedo decir ahora por la veda, ¿no? Y que digo, nosotros hicimos, pero te digo, no, será tema o conversación de otro momento. Conste, ¿eh? No, sí, Ahora lo prometo, sí. porque ahí está lo filoso. Es el tema filoso de lo que se hizo, ¿no? Pero, ¿qué se debe hacer? Es observar y actuar con perspectiva de género. Ojo, no solamente para las mujeres, cuando hablas de perspectiva de género, para hombres, para mujeres, ¿no? Y para LGTB más, Ajá, ¿no? claro, Para claro. todo lo que quieras. Claro. Pero hay que tratar de escucharlo. Mira, yo te voy a decir, mi construcción, yo ahora, bueno, me consideré feminista desde hace mucho tiempo, en esta batalla hacia las mujeres, después renegué mucho de mi feminismo, dadas todas las Este es manifestaciones. otro tema, que sí hay que platicar acerca del feminismo. Había una serie de manifestaciones del feminismo y entonces yo dije, no, si es así, yo no soy feminista. Perdón si hay alguna feminista, me equivoqué, también lo acepto. Y después reconstruyo mi feminismo sobre esa decisión, Okay. porque creo que hay causas importantes, ¿no? Alguien me pone el ejemplo, una feminista que por cierto, se armó el debate en Twitter de alguna marcha y yo estaba muy molesta. Y entonces hay algo que tienen, sobre todo las líderes feministas, y decía, ¿por qué no nos vemos y lo platicamos? Y nos sentamos, yo no las conocía más que por Twitter, nos sentamos y lo platicamos. Y entonces me ponía el ejemplo una de ellas y me decía, mira, es como cuando vas a un partido de fútbol. Tú le vas a la América, ¿no? Y yo también. Y cuando vas a un estadio, hay muchas manifestaciones. Tú vas con tu familia, vas con tu hija, ¿no? Vas con tu amiga, ¿no? Con sus hijos, van en familia, llevan la comida, se compran, ¿no? Viven en un ambiente familiar, echan porras, están los niños, les dices, mira, ve el partido y juega. Hay quienes deciden ir con sus amigos, emborracharse, echar el traguito, echar la fiesta, Sí, claro. pero al final terminan y se van a su casa, ¿no?
hay quienes se enojan y entonces contra la otra porra van y saliendo se desquitan y les rompen el coche, Sí, ¿no? claro, claro. Hay quienes van y sacan la bandera y se inventan un bailecito aquí porque quieren salir en las Ajá, redes. O sea, ajá. al final todos le van a la América, ¿no? Pero tienen diferentes manifestaciones. Entonces es parte del Ok. feminismo. Todos Va. vamos sobre esa misma Ok. causa. Unos pintarrajean, a lo mejor que es lo que la Sí. crítica, ¿no? Que destrozan y entonces, o sea, no, nos vamos al extremo, Sí, ¿no? y frente a ello yo también me considero que en un principio fui muy poco empática. Yo, por ejemplo, cuando empiezan esas primeras manifestaciones de feminismo, yo decía, ay, no, qué horror, las calles. Como periodista te da la oportunidad de vivir cercano con las historias de violencia que hay. Sí. Y cuando tú escuchas a una persona que perdió a su hija, a otra persona a la que la violaron, a la que le pegaron, entonces empiezas a poner y dices, bueno, yo tuve una posición de privilegio en este país donde no debió haber sido, donde yo no viví ese tipo de violencias Claro. y quizá por eso juzgué de esa manera. Pero cuando ves llorar a una mujer o a una jovencita o a una niña o que vivieron Claro. un tema trágico por su condición de género, decir, claro, ¿no? Pinta la pared, tira el muro y haz lo que se te pegue a tu gana, porque este país debe ser más justo y no lo es. O sea, entiendo tu Claro, rabia, ¿no? claro. Y empiezas a ser un poco más empático. Y por supuesto, esto no es de la noche a la mañana. Hay todo un proceso de evoluciones en donde tú misma te cuestionas si estás bien, si estás mal, si lo que estás es incitando a la violencia, ya sabes el discurso de, ay, de violencia genera violencia. Sí. Y dices, no, maestro, es que este principio ni siquiera tendríamos por qué estar en las calles. De entrada. De entrada. Nadie. Claro, otra de las cosas también es platicando con una amiga feminista, no voy a decir su nombre porque no estoy autorizada, pero sí me hizo esta reflexión que yo también me fui para atrás. Dice, es que, digo, yo no estoy de acuerdo porque el inmueble histórico y todo, no, también, ¿por qué de forma violenta? No estábamos combatiendo la violencia, ¿no? Este rollo. La verdad es que sí me cayó y me puso a reflexionar, porque dijo, es que luego son formas de visibilizar Sí. el asunto, porque si no llegan a ese extremo, Nadie de que no hablaría. destruyen el monumento, rayan, ¿no? Avientan de huevazos, lo que sea, si no hay esto, no se visibiliza la situación. Y como que, por ejemplo, bueno, pues lo acabamos de vivir, ¿no? La ley de desaparecidos Así estatal, pues bien, gracias. Por ejemplo, ¿no? O sea, y claro, habrá que escuchar las muchas historias de madres, de padres que están buscando a sus hijos. De verdad, se te parte el alma y dices, claro, que yo en posición de ellos también, a ver, destruiría Claro. algo, ¿no? O sea, no a alguien físico, pero sí de Claro. alguna manera visibilizar las cosas, porque si no, luego no funcionan, las cosas no avanzan. Y bueno, ya lo vivimos apenas, ¿no? Sí, esa es una parte interesante, pero además te vas dando cuenta, o sea, ahorita el feminismo, por ejemplo, hablar del feminismo, digo nada más para cerrar, porque también creo que es una variable que a mí me Sí. lleva a estar a donde estoy, porque elijo trabajar en la comunicación social en un gobierno, por ejemplo, como el de Claudia Rivera, porque comulgo con esas ideas, porque comulgo con la perspectiva, ¿no? Pero es interesante, digo, a mí me parece interesante porque quieres comunicarlo, quieres darlo a entender y es muy complejo. Y en un tiempo muy breve también es muy complejo. Y el tiempo que incluso a mí me toca estar al frente también es complejo. Porque si para uno mismo tienes que hacerte muchas preguntas y tienes que ser muy reflexiva para saber y encontrarte o definirte feminista o autodefinirte feminista, es distinto. Ahora imagínate llevarlo hacia la cancha de los demás para que lo entiendan. Es un proceso. Sí. Es todo un proceso del que también hay que ser empáticos. No ha sido fácil. Hemos sido criados en sistemas políticos, Claro. familiares, Oye, culturales, ¿te faltó que son tiempo? patriarcales, ¿no? ¿O cuál es el sabor de boca que te quedas? Te digo esto Sí. porque pues ya estamos a muy poco ya de que termine esta administración. ¿Consideras que tu labor fue cumplida? ¿Te faltó tiempo? ¿Con qué sabor de boca te quedas? No, mira, siempre falta tiempo. Siempre falta tiempo para. Te comento que estos procesos llevan muchísimo tiempo de manera individual, imagínate de manera colectiva, hay que seguir trabajando. Y creo que me faltó tiempo, pero también yo estoy muy consciente porque si te hablo de 25 años
o 26 que estoy en los medios, pues te hablo de más de la mitad de mi vida que he vivido paralelamente al poder, no en el poder, sino paralelamente. Siempre estamos cubriendo Sí. a los gobernantes, vemos cómo sale un presidente municipal, entra otro, un gobernador, otro. Por ahí decían, ¿no?, que el periodista es el único que cena con el presidente y saliendo toma su combi para irse a su casa, ¿no? Pero siempre estás ahí, no importa dónde vivas, y no importa si eres un director, si eres un jefe de información o si eres el reportero de artistas, no importa. Nosotros, bueno, el periodismo, los periodistas viven otro tipo de complejidades y de problemáticas, pero no importa, siempre estás ahí y tienes este acercamiento. Entonces, para mí, de alguna manera es normal todos estos procesos que se van viviendo, ¿no? Es normal que no haya tiempo, es normal que falte tiempo, pero no me genera ningún tipo de insatisfacción. O sea, solamente es así como, creo que hice lo que tenía que hacer, lo di con todo el corazón, como en todos los proyectos a los que voy, y entonces, en la trinchera en la que me encuentre, siempre voy a buscar lo mismo. Al final soy yo, ¿no?, la que va buscando poner o comulgo con ciertas ideas y hacia donde yo vaya siempre voy a buscar estos principios que le agradezco tanto al periodismo que me hayan forjado. O sea, se lo agradezco profundamente. O sea, para mí el periodismo se volvió un modo de vida, no es un empleo. Para mí es un modo de vida y lo agradezco profundamente, ¿no?, que me hayan formado de esa manera. Claro. Oye, ¿y cómo es tratarnos? O sea, a los periodistas. Porque, horrible. Porque es que estás así y de repente, ¿no? Ya estás en otra posición. Se los voy a confesar, ojalá no lo vean muchos colegas, ¿no? Okay. Pero es horrible, son horribles. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? No, pues digo, yo también me asumo desde esta manera. Claro. Y si te das cuenta en esta conversación, a veces no dejo de decirlo, nosotros los periodistas, Sí. Pero bueno, ya no estoy en esa trinchera, pero es ¿Qué nos falta al periodismo poblano, Magali? humildad. Humildad, y nos falta, me incluyo, porque yo también me he llevado tantos trancazos y todo por esa parte que nunca forjamos. Nos falta humildad, porque cuando eres humilde, también te permites escuchar al otro. El otro tiene algo importante que decirte. Y nosotros pensamos que porque como tenemos el micrófono, nosotros siempre somos los que tenemos algo que decir. Siempre vamos a hacer, o sea, lo que yo diga siempre es importante, siempre, ¿no? Y a ti te estoy escuchando porque yo soy la que te está dando voz. Entonces, nos vamos formando en estos roles que tampoco son que vengan de una maldad, ¿no? O sea, son parte de los roles que nos toca cubrir como periodistas y te conviertes en el centro de atención. Y entonces exiges todo en esta primera línea, siempre. Y eso es complejo. Y además, no dejas que nadie te enseñe. Los periodistas no se capacitan, no buscan aprender más, o no aceptan que sus equipos vayan, ¿no? O sea, a veces a capacitarse. Me ha tocado conversar con otros directores, no en esta trinchera, sino en la del periodismo, y decíamos, oye, es que abrió este curso buenísimo, ¿por qué no mandas a tu equipo? Mira, van a hablar. Oye, yo ya los contraté porque saben. Decía, bueno, pero nunca está de más saber más, ¿no? O sea, siempre hay que aprender, o sea, el periodismo es algo que va cambiando y no tenemos la humildad para decir, oye, yo sí, soy directora, yo quiero seguir aprendiendo, me voy a inscribir a un curso de crónica y ahora de opinión pública y ahora, pues a lo mejor yo no voy a manejar redes porque yo tengo a alguien que maneja redes, pero sí quiero aprender para saberle cómo pedir, ¿no? Y no nos involucramos, ¿no? Entonces creo que eso también, o sea, la humildad va girando, ¿no? O la ausencia de humildad va girando en una serie de omisiones que vamos cometiendo en el periodismo y creo que eso nos falta como comunicadores. De acuerdo. En esta administración, ¿sí crees que los medios de comunicación le quedaron a deber a Claudia Rivera por estos fenómenos que me estás diciendo? Mucho, mucho. Y creo que hay quien lo sabe. Y también llegaron las disculpas, Erika. Déjame decirte esto. Hubo compañeros que también se acercaron a ofrecer una disculpa por lo que habían hecho, ¿no? Y creo que es invaluable ese acercamiento que llegó a haber hacia ella para decirle, yo estaba haciendo mi trabajo y nunca pensé que lo que estaba haciendo era violentándote. Y cuando tú le explicas de manera así, porque este día pasó esto y surgió esto y dijiste esto y me hiciste esto y este día tal, y lo van entendiendo, entonces hay una comunicación, dices, ya caí. No es porque el periodista sea malo, ni porque sea de lo peor, o sea, yo creo que el periodista de incluso
creo que partes de muchos principios para poder ejercer el periodismo, ¿no? Muchos buenos principios. Pero muchos no se dieron cuenta y muchos no se han dado cuenta, ¿no? Lo hacen y otros sí lo saben y lo hacen a propósito. Y se están aprovechando de que muchos políticos y muchas otras personas aún no lo han visto para seguirse colgando del, ay, como no sabemos, pues no digas nada y dale con todo, ¿no? Ellos creo que sí le quedaron a deber, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que se están forjando en el periodismo y creo que a ellos los han usado muchísimo, ¿no? No te hablo del periodista que lleva años, ¿no? Que ya no se deja engañar, ¿no? Que si algo no le gusta se va de su medio y cambia o elige, ¿no? O decide, ya no quiero reportar esta fuente, ya no quiero seguir cubriendo eso, ya quiero hacer otra. O sea, hay muchas maneras de seguir trabajando en el periodismo. No hablo de ellos, hablo de quienes entran y vas. Y ahora haces esto, y ahora le dices así, y ahora hasta que no, y si no te paras, y si no le empujas, y si no le dices, y si no la persigues, ¿no? Y si no, escríbele un tuit, que es de lo peor, y si no, pues miente, y si no, ni le saques su entrevista. O sea, cuando hay todo ese dolo, y son usados, me parece que esa es una generación que peligra muchísimo, pero en algún momento se va a dar cuenta también, porque todos, como todos, vamos generando criterio, ¿no? Dice Alondra Méndez, dice, abrazo, Maga. Marlene Molina R. dice, muchos saludos. Y dice, Alondra dice, un ejemplo de violencia política de género es hacer o promover calificativos que menosprecian a las mujeres y su imagen pública con base en estereotipos de género. También lo es la propagación de imágenes, mensajes o información de las mujeres con el fin de menospreciar su imagen pública. ¡Órale! Oye, esta Alondra sí sabe, hay que invitarla. Sí, es muy buena. Dice, la posverdad, dice, cuando estabas hablando de la posverdad, ¿no? O sea, ¿Alondra quién es? Alondra es una compañera, sí, claro, es una compañera del movimiento. Ya, sí, pues, muy pues querida hay que invitarla y con toda la aquí a la trayectoria otra, ¿no? del mundo, sí, claro. Ok. Dice, Luis Fernando, dice, eres la mejor. Dice Paola Villegas Herrera, dice, abrazos, Magali. Eduardo Cobian, saludos, un gran abrazo. Ay, Saludos, Eduardo. Lalo. Cobiancillo, te extrañamos. Ok, Magali, finalmente, ¿qué es lo que nos deja esta enseñanza, esta situación que vivió Claudia Rivera? Yo creo que sí da como para un análisis nacional acerca de la violencia política de género, tanto en los medios de comunicación como en la política en general. ¿Crees que con este tipo de denuncias se pudiera revertir o hacer conciencia, o vamos a seguir así de inconscientes, o cómo ves tú las cosas? No, yo creo que mira, como toda enseñanza, ¿qué ocurre cuando aprendes algo? Quieres seguir aprendiendo más. Te das cuenta, ¿no?, de todo el vacío que todavía tienes. Y yo creo que este proceso fue eso. O sea, fue mucha enseñanza, aprender cosas, pero darte cuenta que falta muchísimo. Y entonces te da cosquilla, ¿no? O sea, quieres decir, es que esto no quiero que se repita, pero además tengo la oportunidad de hacer algo, a lo mejor, para visibilizarlo, para hacerlo, para cambiarlo, para contártelo, ¿no? Este mismo programa lo es, este mismo espacio lo es, para transmitir como toda esa sensación que se fue gestando en algo que se consideró injusto, ¿no? Sobre diferentes cosas, lo hablamos, sobre el feminismo, sobre el tema de violencia de género, o violencia política en razón de género, o en otro tipo de injusticias. Entonces, son ganas de seguir haciendo muchas cosas. Por supuesto que hay, a nivel internacional, hay instrumentos que van abriendo brecha, ¿no? Hay agendas donde la participación de las mujeres tiene que ser más sólida. A nivel, como país, todavía debemos muchísimo. Por ejemplo, México no ha tenido ni una presidenta. O sea, no puede ser, después de tantos años, ¿no? Hablando del tema de género, hay apenas un centenar de países en el mundo que ha sido presidido por una mujer, menos México, ¿no? O en los parlamentos, o los congresistas, o lo que llevamos aquí las diputadas, ¿no? Ni siquiera alcanzamos esa paridad, por mucho que se presuma, no podemos, y quienes las alcanzamos seguimos, seguimos como un conjunto, como un sistema, usando a las mujeres para que participen en la política y llenen esos huecos, así como hago mi checklist, de esta sí, ya pasé, ¿no? Completé mi número de mujeres en la política, listo, ¿no?
pero Claro. realmente ni siquiera les estás dando cabida. Es más, a veces ni siquiera les preguntaste si querían participar en la política, las lanzaste, ¿no? Claro. Y ejemplos terribles hay muchísimos. Y cuando ganan y no era lo que querías, ¿no? Pues ves cómo les pones el pie. Claro. Porque ¿cómo? ¿Cómo ella? ¿Cómo es posible que joven, mujer y además sin padrinos políticos pueda Claro. hacerla, ¿no? La vida, Claro. o sea, no puedes, te sigues poniendo el pie. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Creo que da para un estudio nacional, por supuesto. Fíjate que yo te decía que por mi parte estaba tratando de documentar algunas cosas porque no dejas esta cosquillita de periodista, ¿no? Claro. Entonces yo sigo de pronto en mis ratos libres escribiendo, ¿no? De qué se trata, de qué va, qué hay que hacer, en qué fallamos, en qué no. Por fortuna, para mi estudio de caso, y lo pongo así, lo que todo periodista sueña, ¿no? Es que siempre cuando armas o estructuras un texto y generas esta hipótesis, siempre haya pruebas. Claro. Y en este caso las hay, porque si algo hizo bien el equipo que tuvo Claudia fue poner denuncias. Claro. Siempre denuncias. Y nos decían horrible, ya se tiraron al piso y otra vez. O sea, nadie se preguntó, nadie hizo así el señalamiento de decir, oye, ¿y si es cierto? O sea, ¿habrá pasado? Claro. O sea, no estoy diciendo de la gente, de los periodistas, que se supone que nuestra visión es criticar. Entonces hay un gran paso, ¿no? Hay una serie, está documentado todo este proceso que hay que tener que revisar, ya sabes, como todo trabajo, para ver si era o solamente era percepción y nos equivocamos, ¿no? Magali Herrera, ¿qué sigue para ti? ¿Después qué? Ah, yo saben, digo, la gente que me conoce, soy una enamorada del campo, o sea, no sabes cómo añoro regresar a contar las historias, me gusta mucho escribir, no sé qué sigue, bueno, sí sé que tengo que regresar a retomar mi revista en La Campiña y en Leviatán, quiero retomarlas ya, a veces no me gusta hablar de eso porque me emociono y ya me quiero ir. Y todavía tenemos algo que cumplir, un compromiso, ¿no? Pero me muero de ganas por seguir haciendo desde la trinchera donde esté lo que se pueda para contribuir, para visibilizar esas causas que creo que siguen pendientes. Y lo único que tenemos pues es la voz, ¿no? Para poder mostrarlas, para poder exhibirlas, para poder seguir hablando de todas ellas. Claro, ahora en positivo un poco, ¿no? En esta posición me veo, ya no tan ácida como Ya, antes. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, Magali Herrera. A la otra, ya cuando se finiquite, ¿no? Así Ya tu chamba como directora de comunicación en el ayuntamiento, vienes y nos cuentas la segunda parte ya sin veda, por favor. No, sin ver, entonces ya les hablo de extorsiones, de fotos, no, No, ya bueno. se va a poner, pero caliente. Se va a poner bueno. Órale, perfecto. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Ya me la debías y Sí, bueno, ya ahí vamos ya. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Un saludo, de verdad, por estar viendo este espacio y tratar de ver qué hacemos en el área de la comunicación, desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Muchas gracias, Maga. Gracias por tu compañía. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Su servidora Erika Rivero. Puedes checar toda la entrevista completa en la página Los Conjurados. Un besito. Bye, Muchas buenas gracias. noches. Bye. Bye.